Bueno, hoy vamos a ver la clase de inflamación, choque, isquemia y daño por reperfusión. Mi nombre es Janina Meyali Cabrera Antonio, soy residente de Medicina Crítica Pediátrica. Para empezar vamos a repasar algunos conceptos como el de la inflamación, la cual está descrita en el Rogers como una reacción localizada que puede ser provocada por una invasión microbiana o una lesión al tejido estéril, que sirve para destruir, diluir o secuestrar tanto el agente nocivo como el tejido lesionado e iniciar el proceso de curación. En otras palabras, la inflamación es el conjunto de respuestas innatas y adaptativas del sistema inmune con las que el organismo controla la alteración a su homeostasis, que puede ser desencadenada por diversos estímulos, el ejemplo más común son las infecciones, pero puede ser por otros como traumatismos, eventos quirúrgicos, algún evento de hipoxia, y que finalmente conllevan a iniciar un proceso de curación. Cuando esta respuesta inflamatoria esté intacta, va a constar de tres funciones principales que van a ser prevenir la extensión del daño, desarrollar una respuesta inmune adaptativa y controlar y solucionar la respuesta inflamatoria en sí, promoviendo la regeneración, remodelación y cicatrización. En una primera fase se va a producir la activación de células inflamatorias como macrófagos, células dendríticas y monocitos y mastocitos. Estos a su vez van a liberar mediadores como las citocinas para poder iniciar el proceso de respuesta inflamatoria. El ejemplo más común es el de la astilla que pica el dedo, el cual es un tejido, más bien la piel de este dedo es un tejido intacto, estéril, y que con el contacto de la espina pues se va a desarrollar un estímulo agresivo que va a provocar el inicio de esta respuesta inflamatoria. Para tal proceso, tenemos en la célula receptores de reconocimiento de patrones, abreviados como PRR, los cuales van a ser representados por una familia que son los receptores tipo TOL, aunque hay otros más. Y estos a su vez van a reconocer a los patrones moleculares asociados a patógenos, que son los PAMs, o a los patrones moleculares asociados a daño, que son los DAMs. Posterior a este reconocimiento van a iniciar la liberación de las citocinas, junto con reactantes de fase aguda, lo cual va a llevar al reclutamiento de los leucocitos, a la activación de células endoteliales que van a hacer que estos leucocitos, principalmente los neutrófilos, se adhieran al tejido, permitiendo que a través de la vasodilatación y la permeabilidad vascular, que va a estar aumentada por esta respuesta, pues puedan salir hacia el sitio donde fue la agresión, provocando como tal el edema, llevando mediadores de inflamación para la eliminación de microbios y del tejido muerto. Y posterior a que pase todo este proceso, pues se van a liberar citocinas antiinflamatorias y factores de crecimiento que van a provocar o a permitir que las proteínas y las células de matriz extracelular reparen este tejido. En otro esquema, pues tenemos la agresión inicial, que va a producir una respuesta local, en donde van a llegar las citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 1B, 1,6, 1,8, entre otras, además de interferones. Estos van a ser como un ciclo vicioso en donde van a estar atrayendo más factores, lo cual es conocido en algunos libros como una segunda ola, que es, conlleva la activación del factor activador de plaquetas, la liberación de óxido nítrico, la activación del sistema de complemento. A nivel del endotelio se van a presentar las integrinas, selectinas y adhesinas, que son las células que mencionaba que van a permitir que el neutrófilo se pueda adherir al endotelio y pueda pasar hacia el sitio donde está la agresión. Se van a liberar también derivados del ácido araquidónico como los tromboxanos, las prostaglandinas y los leucotrienos, y que al final de cuentas nos van a dar los 5 puntos cardinales que caracterizan a la inflamación, los cuales ya han sido descritos desde tiempos inmemoriales, desde el primer siglo, y que están caracterizados pues por el calor y el rubor que provoca la vasodilatación, la tumefacción que va a ser provocada por el edema, el dolor que va a ser provocado por las prostaglandinas y posteriormente la pérdida de función, que en esta imagen lo marca como una disrupción en el tiempo, ya que esta pérdida de función fue un signo cardinal que se agregó después con el aporte de Virchow a la inflamación. Cuando esta respuesta está regulada,
van a actuar también las citocinas antiinflamatorias como la interleucina 4, la 10 y la 11, haciendo que esta respuesta se frene, se limite y que posteriormente pasemos al proceso de recuperación. Sin embargo, si el síndrome inflamatorio progresa, se va a iniciar una segunda fase con la activación del sistema endocrino, autocrino y parácrino que va a conducir a una respuesta inflamatoria sistémica. Si la respuesta sigue siendo desfavorable, la evolución de este síndrome va a dar lugar a una tercera fase, que es una fase de disfunción y falla orgánica múltiple. Por lo general, o se describe que el síndrome de distrés respiratorio agudo pues va a marcar el inicio de esta etapa, conllevando después a la disfunción de los demás sistemas en el cuerpo y haciendo lo que se conoce el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Durante el proceso de esta fase 2 y fase 3 es cuando se van a activar la secreción de hormonas contrarreguladoras, como la hormona adenocorticotropa, el cortisol, las catecolaminas, el glucagón, entre otras. Y al final de cuentas, pues es así como se desarrolla la respuesta inflamatoria, que es un punto importante que vamos a tener en cuenta para el desarrollo de la clase. Ahora, el segundo concepto que vamos a ver es la isquemia, la cual se define como la reducción drástica del suministro de oxígeno en una región del tejido o en todo el organismo, que produce alteraciones en el metabolismo celular, molecular y secuelas de disfunción. Esto va a ser producido por una reducción del suministro de oxígeno, como se mencionó. Puede ser también por el aumento de los requisitos metabólicos o por el deterioro de la utilización del oxígeno. Si no se revierte en un periodo corto, el metabolismo celular alterado va a progresar hasta agotar las reservas energéticas. La acumulación de desechos se va a volver más importante, la acumulación de productos tóxicos y van a conllevar a una muerte celular. Ahora, es necesario recordar otro concepto de fisiología, el cual es la ecuación de Fick, en donde nos menciona que la administración de oxígeno o la entrega de oxígeno más bien va a depender del contenido arterial de oxígeno, la cual va a depender de la hemoglobina y de la afinidad que tenga por el oxígeno y del gasto cardíaco. El gasto cardíaco a su vez va a depender del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico a su vez va a depender de la precarga, la contractilidad y la poscarga. Es necesario recordar que en el caso de los pacientes pediátricos que no tienen desarrollado el 100% el volumen ventricular o más bien el volumen de la masa ventricular, pues la frecuencia cardíaca va a ser el principal factor que va a intervenir en el gasto cardíaco. Sin embargo, pues todos los factores que vemos aquí van a conllevar a la correcta administración o inadecuada administración de oxígeno. Como un repaso, nada más hay que precisar que la precarga es el volumen de sangre en el ventrículo antes de la contracción, la contractilidad es la intensidad de la fibra miocárdica con la cual se contrae, valga la redundancia, y la poscarga pues es la resistencia contra la que el ventrículo eyecta. Ahora, ya que estamos en las definiciones y teniendo en cuenta estos conocimientos, pues definamos lo que es choque. El choque es el estado crítico que resulta en una administración inadecuada de oxígeno y nutrientes para satisfacer el requerimiento metabólico tisular. Existen 3 etapas que lo caracterizan, que son el factor causante, la respuesta compensatoria y la lesión por isquemia y reperfusión. En una primera fase, la respuesta neurohormonal va a tratar de activarse para mantener la presión sanguínea y preservar la perfusión. Para poder hacerlo tenemos diversos mecanismos compensatorios como el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de las resistencias vasculares sistémicas o el aumento de la resistencia esplácnica, y estos mecanismos compensatorios a través de sus órganos en donde se van a llevar a cabo pues nos van a permitir ver signos en nuestro paciente que nos van a permitir identificar un estado de choque temprano en ellos. Cuando esta respuesta falla, el choque va a progresar a un estado de descompensación, el cual va a estar caracterizado precisamente por la caída de la presión sanguínea y va a ser reconocido como un choque hipotenso o descompensado. Si nosotros no intervenimos en este punto, pues finalmente vamos a caer en el paro
del paciente con su consecuente defunción si no se actúa de forma adecuada. Ahora tenemos 5 tipos de choque. Son el hipovolémico, el distributivo, cardiogénico, obstructivo y disociativo. En el caso de los pacientes pediátricos, el más común es el choque hipovolémico, el cual está caracterizado por un volumen sanguíneo o una capacidad de transporte inadecuada. Los dos principales ejemplos que tenemos son el hemorrágico y el secundario a la deshidratación. En un segundo lugar tenemos el choque distributivo, que como su nombre lo menciona, es por la distribución inadecuada del volumen y flujo sanguíneo. El principal ejemplo que tenemos es la sepsis, pero pues también pueden ser choques provocados por una reacción anafiláctica o por un choque neurogénico. En tercer lugar tenemos el choque cardiogénico, que su fisiopatología va a ser determinada por la mala contractilidad cardíaca y es el tipo de choque que encontramos en pacientes que tienen, por ejemplo, una enfermedad, una cardiopatía congénita. Y por último, se menciona que pues, son los menos frecuentes el choque obstructivo y el choque disociativo. Que el choque obstructivo como tal pues, va a ser la obstrucción al flujo sanguíneo. Esta puede ser ocasionado por el taponamiento cardíaco, por un neumotórax de tensión o por una embolia pulmonar. Y el choque disociativo pues, va a ser por el mal funcionamiento de la hemoglobina, ya que no va a poder distribuir de forma adecuada el oxígeno, y es secundaria a la intoxicación por metahemoglobina o por carboxihemoglobina, que son poco frecuentes en los pacientes pediátricos, pero es importante tener en cuenta. Ahora, ¿cómo va a funcionar cada tipo de choque? Pues vamos a ver que la función va a depender precisamente de los cambios que hagan en la precarga, en la contractilidad y en la poscarga. En el caso del choque hipovolémico, la precarga va a estar reducida, la contractilidad puede estar normal o aumentada y la poscarga va a estar aumentada. En el choque distributivo, dependiendo de qué tipo de choque tengamos, ya sea séptico, anafiláctico o neurogénico, la precarga va a estar de normal a disminuida, la contractilidad puede estar variable y la poscarga puede estar variable. En el choque cardiogénico, que es en donde la bomba va a estar funcionando inadecuadamente, la contractilidad va a estar reducida, la precarga va a ser variable y la poscarga va a estar aumentada. Y en el choque obstructivo vamos a encontrar una contractilidad afectada, una poscarga aumentada y pues la precarga va a estar variable. Ahora, entrando en el tema de choque, es importante mencionar las causas reversibles de paro, como un paréntesis nada más, recordando nuestras H's y nuestras T's, ¿no? En el caso de las H's tenemos las causas de hipovolemia, hipoxia, la acidosis representada por el aumento de los hidrogeniones, la hipercalemia, la hipocalemia, la hipoglicemia y la hipotermia. Y en el caso de las T's, representando al neumotórax a tensión, el taponamiento, las toxinas, la trombosis pulmonar y la trombosis coronaria. Ahora, cualquiera que sea la causa del choque o la causa de la isquemia, va a llevar a una deficiencia aguda de la entrega de oxígeno y posteriormente a su consecuente daño por reperfusión. Sabemos entonces que el tratamiento de la isquemia pues, va a ser la restauración del flujo sanguíneo, que es llamado reperfusión, y la recuperación de los niveles normales de oxígeno, que es la reoxigenación. Durante el proceso de isquemia vamos a tener la liberación de diversos productos que en cuanto se logre la reperfusión y la reoxigenación se van a liberar, y estos productos van a provocar una desregulación de la respuesta inflamatoria que puede conducir a la muerte celular y a la falla orgánica múltiple. En este algoritmo o en este esquema hace énfasis sobre el choque séptico, que de por sí va a estar provocando una desregulación de la inflamación innata del sistema y que pues va a ser un proceso agregado a este daño por reperfusión. Otro concepto que debemos de recordar dentro de este tema pues es que bajo condiciones normales la glucosa se va a convertir en energía en adenosintrifosfato, representado como moléculas de ATP a través de un proceso de oxidación. Este proceso de oxidación se va a llevar a cabo en la mitocondria. Después del inicio de la isquemia, la célula va a cambiar este metabolismo oxidativo a una glicólisis anaeróbica ineficiente, donde el producto final van a ser solamente 2 moléculas de ATP
versus las 38 moléculas de ATP que teníamos a través del metabolismo oxidativo. Esta reducción en el oxígeno entonces va a provocar que la mitocondria la mitocondria no funcione de forma adecuada, trayendo una disminución de las moléculas de ATP, provocando el colapso de las bombas dependientes de ATP, como la bomba sodio-hidrogeniones, disminuyendo la síntesis de proteínas y de ADN. El uso de la glucólisis anaeróbica va a acumular lactato y va a acumular hidrogeniones, provocando la disminución del pH. Esta disminución del pH va a activar enzimas lisosomales que van a llevar a la disrupción de la membrana y a la generación de la apoptosis celular. La disminución del pH también va a provocar la inhibición de la glicólisis. Y por otra parte, el fallo en las bombas va a conllevar a una salida de potasio y a un influjo de sodio y calcio. Esta entrada de sodio va a estar acompañada por la entrada de agua que va a provocar el edema celular o el edema intracelular. El aumento de calcio a su vez va a provocar la activación de las enzimas lisosomales y la disrupción de la mitocondria, trayendo consigo, pues al fin y al cabo, la muerte celular o la apoptosis. Hay que recordar que la intensidad y la duración de la isquemia son los factores que van a influir en la recuperación y que cuando ésta no se lleva a cabo en el tiempo adecuado, pues nos va a llevar a un daño irreversible de la célula. Ahora, en este esquema vamos a ver que paradójicamente la meta del tratamiento de la isquemia, que es promover la reperfusión celular, pues también nos va a traer el daño por reperfusión y ahorita lo vamos a ver de una forma más detallada. Entonces tenemos que la isquemia producida por la hipoxia va a conllevar una disminución del aporte de los nutrientes, va a disminuir la función de ATP o las reservas que tenemos de ATP. Estas reservas de ATP van a provocar que nuestras bombas no funcionen de forma adecuada con la pérdida de la regulación del gradiente de transmembrana, trayendo consigo el edema que ya habíamos mencionado, la activación de fosfolipasas que nos va a llevar a una muerte celular, así como los productos de degradación celular, como la urea y la xantino deshidrogenasa, que van a activar a la xantinoxidasa, que es uno de los mecanismos por los cuales la célula libera más radicales libres de oxígeno, que ahorita vamos a ver en el daño por reperfusión, y que finalmente pues este conjunto de respuestas nos va a llevar al punto de la muerte celular a través del fracaso de la respiración mitocondrial y de la peroxidación lipídica. Por otro lado, además de la isquemia, el daño por reperfusión se va a llevar secundario al edema que existe ya en la célula, a este calcio intracelular que tenemos en la célula y al gran flujo de oxígeno libre que, junto con la xantinoxidasa, la mala función de nuestra mitocondria, pues va a provocar la liberación de especies reactivas, como por ejemplo los radicales libres derivados del oxígeno, como son el anión superóxido, los radicales hidroxilos, el peróxido de hidrógeno o el peroxinítrico. Los mecanismos a través de los cuales van a hacer daño estos radicales libres van a ser a través de la oxidación de las proteínas, la oxidación de los lípidos y el daño que hacen en el ADN. Hay que recordar que estos radicales libres son formados por la reducción de oxígeno en la mitocondria, las enzimas como la xantinoxidasa que ya habíamos mencionado, y también intervienen otros procesos como el citocromo P450 en la mitocondria, la óxido nítrico sintasa, la ciclooxigenasa, la autooxidación de las catecolaminas, para que estos radicales libres se formen. Estos reactivos, pues como ya lo mencionaba, van a causar daño por dos mecanismos, directamente dañando las macromoléculas como son los lípidos y las proteínas, y a través de la programación de la célula para la apoptosis, que va a ser dañando el ADN mitocondrial y pues el ADN de los genes que tenemos en nuestra célula.
Entonces tenemos que en los primeros minutos de la reperfusión el pH se va a restaurar a los valores normales. Sin embargo, la sobrecarga de calcio, la sobrecarga de fosfato que vamos a tener en ese momento, el agotamiento de los nucleótidos por el daño al ADN, va a favorecer la apertura del poro de transición de permeabilidad de la mitocondria. Esta a su vez va a liberar mayor cantidad de radicales libres, los cuales van a dañar a las macromoléculas, a los lípidos, a las proteínas y al ADN, y van a conllevar una serie de respuestas que van a determinar el daño a la célula. Entonces tenemos eso en una parte. Por otra parte, la liberación, o más bien el aumento de la permeabilidad mitocondrial va a provocar una liberación del calcio intracelular, disipando el potencial de transmembrana y desacoplando el sistema de transporte de ATP, otra vez cayendo en el fracaso de la respiración mitocondrial y en la muerte celular. De tal forma que en las especies reactivas, los mediadores de la inflamación, los productos de las bacterias, si tenemos el caso de un choque séptico, la concentración del óxido nítrico, van a perjudicar la relajación vascular, van a predisponer al endotelio a la agregación plaquetaria y a la adhesión leucocitaria. Y volvemos otra vez al punto de la respuesta inflamatoria, en donde los receptores tipo TOL van a reaccionar ante los patrones de moléculas de daño celular y van a desencadenar nuevamente pues la respuesta inflamatoria junto con la activación del sistema de complemento y pues haciendo que esta respuesta inflamatoria se vuelva bastante desregulada, como podemos ver aquí, en un tejido normal, perfundido normal, pues tendríamos restaurada nuestro endotelio, no permitiendo el paso de estas células. Sin embargo, en el daño por reperfusión o en la lesión isquémica, pues vamos a ver que esta respuesta está alterada y vamos a estar constantemente en una respuesta inflamatoria que pues se va a ciclar. Ahora, todo esto que hemos estado repasando y que hemos estado hablando, pues nos va a hablar de un paciente crítico, ¿no? Como son los pacientes que nosotros tenemos. Y el saber cómo se comportan estos mediadores y esta respuesta, pues nos va a permitir monitorizar a nuestro paciente de cierta forma a través de diversos recursos. Algunos de ellos son la saturación de vena, con la diferencia de contenido de oxígeno arteriovenosa, la producción de lactato, que también nos va a dar un pronóstico sobre cómo va nuestro paciente, y los reactantes de fase aguda, además del aumento de los leucocitos que podemos ver en la biometría hemática. Y bueno, pues todas estas van a ser herramientas que nos van a permitir saber en qué punto de el choque, en qué punto de la isquemia o en qué punto del daño por reperfusión estamos con nuestro paciente. Es importante decir también que bajo condiciones fisiológicas, las células tienen cierta tolerancia a estas especies reactivas, metabolizándolas en agua y en otras moléculas más estables. Estas vías incluyen antioxidantes intracelulares como la vitamina C, la vitamina E, los betacarotenos, minerales como el cobre, el zinc, el manganeso o el selenio, y otras sustancias como la glutamina, por ejemplo. Desafortunadamente, estas reservas se depletan y no existe información suficiente de qué tan beneficiosa sea la suplementación. Sin embargo, es algo que hacemos en nuestra práctica diaria. Otra cosa importante que mencionar es que estudiando estas interacciones y las reacciones que causan estos procesos de isquemia, de choque, de reperfusión, pues he encontrado en modelos animales que los inhibidores de las metaloproteinasas confieren cierta resistencia a la isquemia y al choque, así como anticuerpos contra las moléculas de adhesión hacen que esta respuesta no sea tan grave. Sin embargo, pues estos protocolos todavía están muy limitados, ya que se han utilizado pues principalmente en animales. Entonces, no tenemos como tal algún tratamiento en específico que nos ayude a limitar estas respuestas.
Sin embargo, pues el conocimiento de cómo se llevan a cabo estos mecanismos fisiopatológicos pues nos van a permitir hacer las intervenciones correspondientes antes de llegar pues a este daño celular. De tal forma, como conclusión, tenemos que será importante entonces restablecer la administración de oxígeno en nuestros pacientes cuando encontremos un paciente en estado de respuesta inflamatoria, en estado de choque, en estado de isquemia o en el estado de reperfusión. Y la forma en la que vamos a restablecer la administración de oxígeno pues va a ser optimizando el contenido de oxígeno, mejorando el volumen y la distribución del gasto cardíaco, haciendo las correcciones necesarias para las alteraciones metabólicas y reduciendo la demanda de oxígeno. Y pues eso sería todo. Espero que esta explicación haya sido fácil de comprender. Es un tema bastante largo, es necesario hacer el repaso de muchos de los conceptos que traemos ahí guardados sobre fisiología, pero pues es importante comprender porque a fin de cuentas es sobre lo que trata el paciente crítico pediátrico, el paciente crítico en general. Entonces, pues es un tema bastante importante para conocer cómo son estas vías de inflamación y de reparación. Gracias.